Mis primeros recuerdos no son de historias antes de dormir ni de días de campo en familia, sino de gritos y portazos. Me llamo Elsie y, durante los primeros 8 años de mi vida, vi cómo el matrimonio de mis padres se desmoronaba pelea tras pelea. Papá siempre encontraba algo mal en todo lo que hacía mamá, la cena estaba demasiado salada, la ropa no estaba doblada correctamente, ella gastaba demasiado en el supermercado. Le estaba enseñando malos hábitos a la niña. No importaba lo que hiciera, para él, nunca era suficiente. «Eres completamente inútil, Sarah», le gritaba, con el rostro enrojecido de ira. «¿Acaso no puedes hacer nada bien?». Yo me escondía en mi habitación cuando peleaban, presionando mis manos contra mis oídos, pero sus voces siempre atravesaban las paredes. Después de cada pelea, oía a mi mamá llorar en el baño, tratando de ahogar sus sollozos con el agua corriendo. El patrón continuó año tras año. Algunos días eran mejores que otros, pero la tensión siempre estaba ahí, como una tormenta a punto de estallar. Papá trabajaba como abogado corporativo exitoso y ejercía esa autoridad profesional en casa como un arma. Mamá era ama de casa, había renunciado a su carrera de maestra cuando yo nací, algo que papá nunca la dejaba olvidar. «Yo proveo todo para esta familia», le recordaba durante sus discusiones. «Lo mínimo que podrías hacer es llevar la casa como es debido». Mi 8º cumpleaños fue sorprendentemente tranquilo, papá incluso sonrió algunas veces y mamá preparó mi pastel de chocolate favorito. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mamá probablemente ya había tomado su decisión para entonces. A la mañana siguiente, se fue. Sin dejar una nota, sin despedirse, sin explicación, solo cajones vacíos y un armario a medias. Papá se puso como loco, llamó a todos los que conocía, contrató investigadores privados, pero ella había desaparecido por completo. Cuando empezaron los trámites de divorcio, ella no se presentó en el juzgado. El juez le concedió a papá la custodia total y terminó con los derechos parentales de mi madre. Recuerdo que me senté en aquella sala del tribunal, con el vestido azul que mamá me había comprado un mes antes, preguntándome si ella aparecería de repente para explicarlo todo. Pero nunca lo hizo. Papá me agarró las manos con tanta fuerza que me hizo daño al salir del juzgado. «Es una traidora», escupió, con la mandíbula apretada. «No la necesitamos, nunca la necesitamos». Pero yo sí la necesitaba. Necesitaba a mi mamá para que me protegiera del temperamento de papá, para que me peinara por las mañanas, para que me dijera que todo estaría bien. En vez de eso, me quedé sola con un padre cuya ira ahora no tenía otro blanco más que yo. Fue entonces cuando papá decidió contratar a una niñera. «No puedo trabajar y encargarme de una niña», anunció una noche. «Necesitamos ayuda por aquí». Así llegó María Chen, joven, bonita y, al principio, aparentemente perfecta. Tenía 26 años, una licenciatura en educación infantil y hacía las mejores galletas con chispas de chocolate que había probado. Cuando empezó a trabajar para nosotros, pensé que quizá las cosas por fin mejorarían. Al principio no entendía lo que sucedía. Papá y María se intercambiaban esas pequeñas sonrisas cuando creían que yo no miraba. A veces entraba a una habitación y dejaban de hablar de repente, como adolescentes sorprendidos pasando notas en clase. María empezó a quedarse cada vez más tarde, después de que papá llegaba del trabajo, y se sentaban en la cocina hablando en voz baja. Una noche de octubre, unos 6 meses después de que María empezara a trabajar con nosotros, papá me llamó a su despacho. María también estaba ahí, parada al lado de su escritorio con una enorme sonrisa. «Elsie», dijo papá, con un semblante feliz por primera vez desde que mamá se fue. «Tengo algo importante que decirte. María y yo nos vamos a casar». Recuerdo que sentí alivio, para ser sincera. María había sido muy buena conmigo, me ayudaba con los deberes, cocinaba mis pastas favoritas y nunca me gritaba como lo hacía papá. Cuando tenía pesadillas, se sentaba a mi lado y me contaba historias hasta que volvía a dormirme.
Tal vez esta sería nuestra oportunidad de ser una familia de verdad otra vez. Qué bien, dije, y lo sentía de verdad. María me abrazó y su perfume olía a vainilla y flores. Vamos a ser muy felices juntas, prometió. Ya lo verás. La boda fue pequeña pero elegante. Yo fui la niña de las flores y llevaba un vestido rosa que María me ayudó a elegir. Ella se veía hermosa con su vestido blanco y papá no dejaba de sonreír. Ese fue el último día que vi a la María que conocía. Empezó de forma sutil, el día después de que regresaran de su luna de miel. Dejé mi mochila en la sala, como siempre hacía, y María entró, la vio y toda su expresión cambió. Recoge eso inmediatamente, ordenó con aspereza. Esto no es un chiquero. Me quedé en shock, María nunca me había hablado así antes. Pero aquello era solo el comienzo. De repente, todo lo que hacía estaba mal, mi cama no estaba bien tendida, caminaba haciendo mucho ruido, no decía por favor y gracias las suficientes veces. Un día, confundida y dolida por su transformación, reuní el valor para preguntarle directamente. ¿Por qué estás tan diferente ahora? Antes eras buena conmigo. María se rió, no con la risa cálida que recordaba, sino con algo frío y cortante. Ay, cariño, dijo, examinando sus uñas perfectamente pintadas. Antes solo era una empleada. Ahora soy la señora de esta casa y tú tienes que aprender cuál es tu lugar. Cuando te digo que hagas algo, lo haces, sin preguntar. Esa noche corrí al despacho de papá, llorando a mares, y le conté todo. Creí que me protegería, que arreglaría las cosas. En cambio, su rostro adoptó ese tono rojo peligroso que recordaba de sus peleas con mamá. Eres igualita a tu madre, bufó, golpeando la mesa con la mano. Siempre quejándote, siempre causando problemas. Déjame dejar algo muy claro, si te oigo diciendo otra palabra en contra de María, ante quien sea, lo vas a lamentar mucho. ¿Entendido? Asentí, con todo mi cuerpo temblando, y huí a mi habitación. Esa noche lloré en mi almohada hasta empaparla, deseando desesperadamente que mamá volviera para salvarme. La vida se convirtió en un campo minado de nuevas reglas y restricciones. María ejercía su autoridad como un arma, buscando maneras de hacerme la vida imposible cada día. Primero prohibió mi música pop favorita porque era vulgar. Después se llevó la pequeña televisión de mi cuarto diciendo que distraía mis estudios, a pesar de que mis notas eran excelentes. Comenzó a controlar mi ropa y tiró mis jeans favoritos porque le parecían demasiado informales. Cambió mi edredón de colores por sábanas blancas para que mi habitación hiciera juego con la estética de la casa. Incluso estableció horarios para ducharme, no más de 10 minutos y solo en las horas específicas que ella aprobara. La única luz en medio de esa oscuridad era la abuela Ellen, la mamá de mi madre. Me visitaba cada pocas semanas y siempre me traía algo especial, libros, ropa o pequeñas piezas de joyería que María no podía justificar tirar porque eran regalos familiares. ¿Cómo estás, cariño?, preguntaba la abuela en sus visitas, mirándome con ojos que buscaban la verdad. Yo sentía las miradas de papá y María sobre mí, recordaba la amenaza de papá y forzaba una sonrisa. Estoy bien, abuela. Todo está genial. Así pasaron 3 años. Aprendí a vivir según las reglas de María, a quedarme callada, a volverme invisible. Entonces, cuando tenía 13 años, María anunció que estaba embarazada. Papá estaba eufórico. Empezó a convertir la habitación de invitados en un cuarto de bebé antes incluso de que ella se notara embarazada. María pasaba horas mirando ropa de bebé y diseñando la habitación perfecta para su hija. Cuando nació la pequeña Sofie, fue como si yo hubiera dejado de existir por completo. Papá le tomaba fotos a todo lo que hacía, su primera sonrisa, su primer intento de darse la vuelta, su primer agarre a un juguete. María publicaba actualizaciones cada hora en las redes sociales sobre su angelito perfecto. Pero, 6 meses después de su dicha paternal, María empezó a quejarse. Estoy tan agotada,
se lamentaba con papá. La bebé necesita atención constante. Ni tiempo tengo para arreglarme las uñas. Papá, siempre el que encontraba soluciones, sugirió contratar a una niñera. Hay muchas universitarias calificadas buscando trabajo, comentó una noche en la cena. Podríamos entrevistar a algunas. Vi la expresión de disgusto formarse en el rostro de María al mencionar a las estudiantes universitarias. Su mano se tensó en el tenedor y casi podía leer sus pensamientos. Al fin y al cabo, ella consiguió su posición en esta casa como una joven y guapa niñera estudiante que acabó convirtiéndose en esposa. La ironía no se me escapaba ni a mis 13 años. Ni pensarlo, lo interrumpió María, soltando el tenedor contra el plato. No necesitamos contratar a nadie. Tenemos aquí a una niñera perfectamente capaz. Papá siguió su mirada y asintió lentamente. Tienes razón. Él sí puede ayudar con Sofie. Le servirá para aprender responsabilidad. Lo que empezó como ayudar pronto se convirtió en un trabajo de cuidado infantil de tiempo completo, sin paga. Todos los días, al volver del colegio, María me esperaba junto a la puerta con Sofía en brazos. En cuanto yo entraba, prácticamente me soltaba a la bebé encima. Ya comió, pero habrá que cambiarla pronto, decía, mientras agarraba su bolso de diseñador. Tengo cita en el salón de belleza, o voy a tomar café con las chicas, o lo que fuera. Yo amaba a Sofía. Era una bebé inocente que no tenía la culpa de nada. Pero yo apenas tenía 14 años y necesitaba mantener buenas notas mientras me convertía en niñera de tiempo completo. En lugar de hacer mi tarea de álgebra, estaba calentando biberones y preparando papillas. En vez de trabajar en mi proyecto de historia, me la pasaba cambiando pañales y cantando nanas. María solía volver a eso de las 6:30, justo antes de que llegara papá, cargando con recipientes de comida para llevar de restaurantes caros. Estoy agotada de cocinar todo el día, anunciaba en cuanto papá entraba, dejando la comida sobre la mesa. Yo seguía allí, aún con mi uniforme de la escuela, Sofía en brazos y mis deberes sin hacer. Un día, en el colegio, no pude aguantar más. Durante la hora de la comida me derrumbé y le conté todo a mi amiga Amanda, que me obligaban a cuidar a Sofía cada día, que no tenía tiempo para mis deberes, que María le mentía a papá. Eso no está bien, dijo Amanda, con gesto serio. Mi mamá trabaja en servicios de protección infantil. Esto es exactamente lo que ella maneja. Debí haberlo sabido. 2 días después, yo estaba en casa con Sofía, intentando darle puré de guisantes y leer mi tarea de inglés al mismo tiempo, cuando alguien llamó a la puerta. Eran 3 personas con aspecto profesional, se presentaron como trabajadores del CPS, los servicios de protección infantil. Preguntaron por María, les dije la verdad, que estaba en su cita semanal en el spa. Ellos examinaron la casa, tomaron notas y me hicieron preguntas sobre mi rutina diaria. Luego llamaron a mi padre. Papá llegó 20 minutos después con el rostro sereno, pero la furia brillaba en sus ojos. Conocía esa expresión, la misma de antes de las peores peleas con mamá. Los trabajadores de CPS le explicaron sus inquietudes por dejar a una adolescente de 14 años a cargo de un bebé durante periodos prolongados. Expidieron una advertencia formal sobre supervisión negligente y le dieron su tarjeta. En cuanto se fueron, papá estalló. Traidora de pacotilla. Rugió, con la cara morada de furia. Eres igual que tu madre, siempre intentando destruir esta familia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No quise, intenté explicar. Cállate. Me interrumpió. Eres exactamente como ella, una traidora. Has traicionado a esta familia, traicionado la confianza de María. Fue entonces cuando María llegó, con el pelo recién peinado y las uñas relucientes. Papá le contó todo, pero, curiosamente, su furia no se dirigió a ella ni un instante. Ella rompió en llanto, alegando que yo intentaba arruinarle la vida,
que estaba celosa de su relación con Sofía y que era una desagradecida después de todo lo que habían hecho por mí. «Vete a tu habitación», bramó papá. Sin teléfono, sin computadora, sin salir de la casa excepto para ir a la escuela durante un mes. ¿Y si vuelves a hacer algo así? No terminó la amenaza, porque no lo necesitaba. Una semana después del incidente con CPS, esperé hasta que papá y María se hubieron quedado dormidos y bajé con mi teléfono, que habían olvidado quitarme. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de la abuela Ellen. «Abuela», susurré cuando me contestó. «Necesito ayuda». Mi voz se quebró mientras le contaba todo, las horas obligadas cuidando a Sofía, la negligencia, la furia de papá, el castigo. Ella escuchó en silencio, emitiendo de vez en cuando un suave sonido de pesar. «Estaré allí mañana por la mañana», dijo con firmeza. «Prepara una maleta, cariño, por si acaso». Fiel a su palabra, llegó a las 9 en punto del día siguiente, no con su habitual diplomacia, sino como un ángel vengador. Su pelo, normalmente impecable, estaba algo revuelto y sus ojos brillaban con determinación. «He aguantado esta situación suficiente tiempo», anunció, mirando a papá y a María en la sala. «Lo sé todo, como han convertido a mi nieta en sirvienta sin paga, como han descuidado su educación, como la castigan por decir la verdad». Papá empezó a protestar, pero la abuela lo cortó en seco. «Me llevo a Elsie a vivir conmigo. Pueden aceptarlo de buena gana o podemos dejar que un juez decida, una vez que presente toda la evidencia que he estado reuniendo». «No puedes simplemente llevártela», farfulló papá. Pero vi cómo cambiaba la expresión de María. Ella tocó el brazo de mi padre con suavidad. «Tal vez», dijo con un tono dulce. «Tal vez sea lo mejor para todos. Así podríamos centrarnos en Sofía, y él sí tendría más oportunidades con Ellen». Vi las ruedas girar en la mente de papá mientras María le susurraba en el oído, de manera persuasiva. En menos de una hora, él aceptó dejarme ir. La casa de la abuela, o más bien mansión, parecía sacada de un sueño. Estaba en la zona más acomodada de la ciudad, con una entrada amplia, jardines cuidadísimos y más habitaciones de las que podía contar. Mi dormitorio era más grande que toda nuestra sala en casa de papá y tenía un ventanal que daba al jardín de rosas. «Esta es tu casa ahora», dijo mi abuela, ayudándome a desempacar. «Puedes decorarla como quieras». Me cambié al Instituto Winchester, donde hice amistades de verdad por primera vez en años. Nadie conocía mi historia y pude ser simplemente Elsie, ni la hijastra no deseada ni la niñera sin sueldo. El día que cumplí 16, la abuela me llamó a su estudio. Estaba sentada tras un escritorio antiguo y lucía más seria de lo habitual. «Te he abierto una cuenta para la universidad», me anunció. «Debería cubrir la matrícula en cualquier universidad que elijas, Harvard, Yale, Stanford, donde quieras». Esa noche me quedé hasta tarde estudiando para el examen de biología avanzada. Por primera vez en mi vida, no estudiaba para escapar de mi realidad, sino para labrar mi futuro. Encontré el álbum de fotos por casualidad mientras ayudaba a la abuela a reorganizar su despacho, un mes después de que tuviéramos esa conversación sobre la universidad. Era de cuero, estaba colocado en un estante alto, detrás de algunos documentos financieros. Cuando lo abrí, vi el rostro de mi madre mirándome, joven y feliz, en fotografías que nunca había visto. El corazón me latía con fuerza conforme pasaba las páginas. Allí estaba ella, a mi edad, luego en su graduación de bachillerato, después en lo que parecían sus años de universidad. Se parecía tanto a mí que me resultaba impactante, mismo cabello oscuro, misma sonrisa, incluso la misma forma de inclinar la cabeza en las fotos. «Abuela», llamé con la voz temblorosa y una repentina esperanza. «Mira lo que encontré». Ella entró al despacho y se quedó congelada cuando vio lo que sostenía. «Deberíamos contactarla», propuse, las palabras saliendo antes de pensarlo. «Ahora que vivo contigo, papá ya no puede impedir que la vea. Ella no tiene por qué tenerle miedo».
Elsie, me interrumpió la abuela suavemente, y algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. Hay algo que necesitas saber. Caminó hacia su escritorio y encendió su computadora portátil. Hizo clic en algunas carpetas hasta que encontró lo que buscaba. Debí habértelo contado antes, pero quería protegerte. ¿Protegerme de qué? La abuela respiró hondo. El día después de que tu madre se fue, le mandé un correo electrónico. Yo sabía dónde estaba, ella me contactó brevemente antes de irse. Le dije que debía volver por ti, que no podía abandonarte con tu padre. Le prometí ayudarla económicamente, apoyar a las dos, hacer lo que fuera necesario para mantenerlas a salvo. Ya me temblaban las manos. ¿Qué respondió ella? En vez de responder, la abuela giró la computadora hacia mí. El correo tenía fecha de un día después de que mamá se fuera, y era muy breve. Decía: no vuelvas a contactarme sobre Elsie. No la quiero, nunca la he querido. Nunca la amé. Solo era una cadena que me ataba a esa casa, a esa vida. No me importa qué pase con ella. Ahora es problema de Robert. Sarah. Las palabras se desdibujaban mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Lo releí una y otra vez, intentando que dijera algo distinto, pero las mismas palabras frías, crueles y definitivas seguían ahí. Lo guardé, dijo la abuela en voz baja. Pensé que algún día podrías necesitar saber la verdad. Cerré el álbum de fotos lentamente, la cara sonriente de mi madre me parecía ahora una burla. Todos estos años había creído que mi madre se había visto forzada a huir por la crueldad de papá, demasiado asustada para contactarme, tal vez observándome desde lejos y amándome en secreto. Pero la verdad era más sencilla y mucho más brutal, ella nunca me había querido. Los siguientes 2 años fueron los más felices de mi vida. Me aceptaron en Princeton con un expediente perfecto y pasé los días entre mis estudios, haciendo amistades nuevas y construyendo una vida para mí. Cada fin de semana llamaba a la abuela Ellen y, durante las vacaciones, volvía a su casa. Cuéntamelo todo, decía ella cuando tomábamos el té en el jardín. Y yo le hablaba durante horas sobre mis clases, mis amigos, mis planes. Pero, a mitad de mi segundo año, la abuela enfermó. Lo que empezó como un resfriado común se convirtió rápidamente en algo mucho más grave. Los médicos descubrieron cáncer de pulmón en etapa 4, ya muy avanzado por todo su cuerpo. Le dieron 6 meses de vida. Luchó con valentía, sin perder nunca su dignidad ni su ingenio, pero los médicos tenían razón. Pasé ese verano a su lado, viéndola apagarse. Murió una tranquila mañana de martes en agosto, sosteniéndome de la mano y diciéndome lo orgullosa que estaba de mí. El funeral estuvo muy concurrido, la abuela Ellen era un pilar de la comunidad y gente de todas partes vino a despedirse, socios de negocios, miembros de juntas benéficas, amigos de sus clubes sociales, familiares lejanos que apenas conocía. Pero hubo 3 ausencias notorias: mi madre, mi padre y María. No es que esperara que vinieran, pero su falta fue la confirmación final de que ya no formaban parte de mi vida. 2 semanas después del funeral, recibí una llamada del señor Patterson, el notario de la abuela, pidiéndome que fuera a su oficina para la lectura del testamento. Cuando llegué, me encontré con alguien a quien no veía desde hacía más de una década, mi madre. La acompañaba un hombre que parecía 5 años menor que ella, con un traje caro pero mal entallado. Ella apenas me miró cuando entré, aunque la sorprendí mirando su reloj varias veces mientras presionaba al señor Patterson para que se apurara. La lectura fue breve, pero devastadora para ella. La abuela me dejó la casa, todas sus joyas y la mayor parte de su fortuna, $700,000. A mi madre le dejó $100,000 y nada más. Esto no puede ser. Estalló mi madre, perdiendo la compostura por fin. Las lágrimas le corrían por la cara, arruinándole el maquillaje. Soy su hija. Tengo deudas que pagar. Necesito ese dinero.
El hombre que la acompañaba se removió incómodo en su silla mientras ella seguía suplicando y llorando, diciendo que se lo merecía, que no era justo, que necesitaba ayuda. Me levanté sin decir nada y salí, con sus lamentos persiguiéndome por el pasillo. A la mañana siguiente, estaba en el estudio de la abuela, mi estudio, ahora, revisando décadas de documentos, cuando alguien tocó el timbre alrededor del mediodía. Abrí la puerta y allí estaba mi madre, con otro atuendo de diseñador distinto al de ayer pero la misma expresión desesperada. Entró sin invitarla, observando cada rincón de la casa con ojos ansiosos. Oh, está tal como lo recordaba. Crecí aquí, ¿sabes? Esa marca en el mármol de la escalera es de cuando tenía 7 años y se me cayeron los patines. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, cerrando la puerta pero sin apartarme de ella. Yo solo, pasó la mano por la barandilla. Extraño este lugar, te extraño a ti. Tenemos mucho de qué ponernos al día, ¿no crees? Madre e hija finalmente reunidas. Casi me reí de lo absurdo de la situación. Te tomó 12 años echarme de menos. Sé que cometí errores, dijo con un tono suplicante. Era joven, estaba atrapada en un matrimonio horrible con tu padre. No pensaba con claridad. Se movió hasta la sala y se acomodó en el sofá como si fuera suyo. En realidad, cariño, esperaba que pudiéramos ayudarnos mutuamente. Estoy pasando por un apuro financiero y esta casa es tan grande para una sola persona. No, respondí con firmeza. No puedes vivir aquí. Ni ahora ni nunca. Su rostro cambió entonces, se deshizo la máscara de afecto maternal. Soy tu madre, Elsie. No puedes simplemente echarme a la calle. Me diste a luz y luego me abandonaste, repliqué con la voz firme. Me dejaste con un padre tóxico, sin llamar ni escribir, sin comprobar si estaba bien. Ella parpadeó, pero se recompuso rápido. No entiendes lo complicadas que son las relaciones de adultos. Si me das la espalda ahora, me aseguraré de que todos sepan lo cruel y desalmada que eres con tu propia madre. Diré que me estás dejando sin hogar. Fui al estudio, traje mi computadora portátil y regresé. Adelante, díselo a quien quieras. Y yo les enseñaré esto. Abrí el correo que la abuela había guardado todos estos años. No la quiero, nunca la he querido. Nunca la amé. Solo era una cadena que me ataba a esa casa, a esa vida. No me importa qué pase con ella. Ahora es problema de Robert. Leí en voz alta. ¿Te gustaría que se lo mande a todos esos amigos de la alta sociedad que tanto te importan? ¿O mejor lo publico en redes sociales? El color desapareció de su rostro. Se puso de pie, aferrando su bolso de diseñador. Eres igual que tu padre, cruel y manipuladora. No, dije con calma. Soy como mi abuela. Veo la verdad y guardo pruebas. Salió de la casa furiosa, dando un portazo. Eso ocurrió hace 6 meses. Me graduaré de Princeton el mes que viene, con honores en administración de empresas. Ya acepté un puesto de consultora en una firma local y en julio me mudaré de forma permanente a la casa de la abuela. Mi casa. Papá intentó llamarme una vez, probablemente después de enterarse de la herencia por mi madre. No le contesté. María todavía publica fotos de la familia perfecta con Sofía en redes sociales, pero la bloqueé. Mi madre envía de vez en cuando mensajes manipuladores hablando de perdón y obligaciones familiares. También la bloqueé. Hay quienes dicen que no puedes elegir a tu familia, pero yo no estoy de acuerdo. La abuela me eligió a mí cuando mis padres no lo hicieron, y ese es el legado que elijo honrar. Voy a remodelar la casa el próximo mes, actualizándola pero conservando todo lo especial que había de ella. Ayer encontré una carta que la abuela me había escrito antes de morir, escondida en un cajón de su escritorio. Recuerda, escribió, tu valor no lo determina en quienes te abandonaron, sino la forma en que eliges avanzar.
Eres más fuerte de lo que crees, más lista de lo que imaginas y más amada de lo que piensas. Tenía razón. El pasado es el pasado, y he decidido no dejar que defina mi futuro. Nunca supe lo cerca que estuve de no existir. Mi mamá me dijo años después que cuando descubrió que estaba embarazada de mí, no estaba segura de que pudieran permitirse tener un niño. Mi papá no ganaba mucho y apenas llegaban a fin de mes. Pero entonces los padres de mi papá, mis abuelos, se enteraron del embarazo. No solo estaban encantados, sino que fueron más allá de lo esperado, le dieron a mamá y papá su casa, un buen lugar en un buen vecindario cerca de una excelente escuela. Incluso prometieron ayudar con dinero. Nací en esa casa y durante los primeros años, la vida fue bastante buena. La abuela y el abuelo siempre estaban cerca, recogiéndome, cuidándome cuando mamá trabajaba. Me llevaban al parque, me leían cuentos y me daban golosinas cuando mamá no miraba. Cuando empecé la escuela a los 5 años, me recogían todos los días, íbamos a tomar helado o al parque infantil. Esos fueron algunos de los momentos más felices de mi vida. Pero luego todo cambió. Recuerdo esa noche claramente. Se suponía que debía estar dormido, pero los gritos me despertaron. Mamá y papá estaban teniendo una gran pelea. No podía entender todo lo que decían, pero escuché palabras como traición y como pudiste. Luego escuché que se cerraba la puerta de entrada. Me asomé por la ventana y vi a papá tambaleándose hacia su auto. Llevaba una botella, luego supe que era whisky. Lo vi conducirse, los neumáticos chirriando. Esa fue la última vez que vi a mi papá con vida. A la mañana siguiente, 2 policías vinieron a nuestra puerta. Mamá se desmayó cuando le dijeron que papá había tenido un accidente, perdió el control del auto y se salió de la carretera. No lo logró. El funeral fue un borrón. Recuerdo que sostenía la mano de mamá, confundido sobre por qué papá estaba en una caja y por qué todos lloraban. La abuela y el abuelo estaban allí, abrazándome fuertemente, con sus rostros marcados por las lágrimas. Pero después del funeral, las cosas cambiaron rápidamente. Mamá pareció recuperarse rápido, demasiado rápido. En pocos meses, tenía un nuevo hombre en su vida. Antes de darme cuenta, estaban casados y mamá estaba embarazada de nuevo. Vas a tener una hermanita, Carol, me dijo mamá con los ojos brillantes. ¿No es emocionante? Asentí, sin saber cómo sentirme. Todo estaba cambiando tan rápido y yo extrañaba a papá. También extrañaba a la abuela y al abuelo. Dejaron de venir y no entendía por qué. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué ya no visitan la abuela y el abuelo? Pregunté un día. El rostro de mamá se endureció. No quieren tener nada que ver con nosotros más, Carol. Nos abandonaron porque formaron una nueva familia. Luego su rostro se suavizó. Al menos nos dejaron la casa y ayudaron con el dinero para tu educación. Eso es algo por lo que estar agradecida. Mi hermanita llegó unos meses después de que mamá se volviera a casar. Recuerdo que mamá decía que había nacido prematuramente, pero incluso a mi corta edad, algo no me convencía de esa explicación. Sin embargo, estaba demasiado ocupado con los cambios repentinos en mi vida para cuestionarlo. Mi nuevo padrastro, Frank, trabajaba como conductor y mamá mantenía su trabajo como vendedora. No éramos ricos, pero siempre teníamos lo esencial, al menos eso me decían. Estaba claro que a Frank no le caía bien, me miraba con desdén a través de la mesa del comedor, apretando la mandíbula cada vez que hablaba. No puedes mantener a ese niño callado, decía. Le grito a mamá, estoy intentando comer en paz aquí. Mamá se apresuraba a amonestarlo. Carol, cariño, ¿por qué no vas a tu cuarto? Te traeré tu cena. Con el tiempo, esos momentos se volvieron más frecuentes. El temperamento de Frank era corto y todo parecía enfurecerlo, especialmente a mí. Me llamaba con nombres, cuando mamá no estaba cerca, su rostro se torcía de disgusto. No eres más que una carga, ¿sabes eso?
Asentí en silencio, luchando contra las lágrimas. ¿Qué más podía hacer? El contraste entre cómo Frank me trataba a mí y a mi hermana era marcado. Con ella era todo sonrisas y afecto, la hacía reír en su regazo, la colmaba de regalos y le hablaba con una voz excesivamente dulce que me revolvía el estómago. Aquí está mi angelita, Carol. Papá tiene una sorpresa para ti. Mamá, desesperada por mantener a Frank contento, comenzó a encontrar maneras de mantenerme fuera de la vista. Me mandaba a mi cuarto cada vez que Frank llegaba a casa, cerrando la puerta detrás de mí. Me quedaba allí durante horas escuchando los sonidos de una familia feliz al otro lado, risas, conversaciones, el tintinear de los cubiertos en los platos. No entendía por qué tenía que comer solo en mi cuarto, por qué no podía moverme libremente en mi propia casa, por qué me trataban como a una invitada no deseada. A medida que crecí, el aislamiento se intensificó. En las fiestas familiares, no fui invitado. En los viajes para visitar a los amigos y familiares de Frank, me dejaban atrás. Incluso cuando la gente venía a nuestra casa, me decían que me quedara en mi cuarto y me mantuviera callado. No queremos molestar a Frank, decía mamá con ojos suplicantes. Yo lo sabía, había visto sus rabietas, escuchado los choques y golpes cuando algo lo enfadaba. Así que me quedaba callado, me mantenía fuera del camino. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Las únicas veces que sentía alguna semblanza de normalidad eran las raras ocasiones en que mamá me llevaba de compras o hacía mandados conmigo, pero incluso entonces no había lugar para la diversión o la libertad. Todo era negocio, rápido y eficiente, siempre con la mirada en el reloj. No podemos quedarnos demasiado tiempo, decía mamá, mirando su reloj nerviosamente. Frank volverá pronto. Con los años, me encerré más en mí mismo. Me volví tímido, retraído en la escuela, apenas hablaba con nadie. Pero en la privacidad de mi cuarto, en los mundos que creaba en mi mente, encontraba una escapatoria. Inventaba historias, grandes aventuras donde yo era el héroe, donde era querido y amado. Cuando cumplí 16 años, mi vida tomó un giro inesperado. Pasaba la mayor parte de mi tiempo solo en mi cuarto y me volví bastante bueno usando internet para escapar de mi realidad. Un día me encontré con una editorial en línea que buscaba nuevas voces en literatura infantil y juvenil. Por impulso, envié algunas de mis historias. Para mi sorpresa, les encantaron. Antes de darme cuenta, estaba trabajando con ellos regularmente, escribiendo historias y ayudando a desarrollar aplicaciones educativas para niños y adolescentes. Por primera vez en años, me sentí orgulloso de mí mismo. Mis ideas eran populares, mis historias se publicaban y, lo mejor de todo, estaba ganando mi propio dinero. Ahorraba cada centavo que podía, viendo crecer mi cuenta bancaria con una emoción que nunca antes había sentido. Un día, sintiéndome particularmente valiente después de recibir un gran pago, decidí compartir mi éxito con mamá. Estábamos solos en la cocina, Frank estaba en un largo viaje y mi hermana estaba en casa de una amiga. Mamá, dije con la voz temblorosa, tengo algo que contarte. He estado trabajando para esta editorial, escribiendo historias y cosas así, y bueno, estoy ganando bastante dinero. Los ojos de mamá se agrandaron. ¿En serio? Oh, Carol, eso es maravilloso. Siempre supe que eras una chica inteligente. Sus elogios, tan raros en esos días, me hicieron brillar. Pero luego su expresión cambió, volviéndose calculadora. Sabes, dijo, inclinándose cerca, es un momento perfecto. Hemos tenido algunos problemas financieros últimamente. Mi corazón se hundió. Debería haber sabido mejor que esperar con simple orgullo o felicidad. La cosa es que esta casa es muy grande y el mantenimiento es caro, y bueno, criarte a ti tampoco ha sido barato. Hemos estado agotados tratando de proveer para ti todos estos años. Sentí como si me hubieran abofeteado. No he sido yo quien ha estado encerrado, apenas parte de la familia, como he sido una carga. ¿Recuerdas ese fondo para la universidad que reservamos para ti?, pregunté.
Mamá dijo, sin mirarme a los ojos, tuvimos que usar ese dinero para la casa, ya sabes, pero ahora que estás ganando tu propio dinero, puedes mantenerte por ti misma, ¿verdad? Asentí entumecido, sin confiar en mí mismo para hablar. Eso es mi chica, dijo mamá, palmeando mi mano, y una cosa más. Frank y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor si te mudas después de graduarte. Estamos planeando renovar tu cuarto para tu hermana, así que tendrás más espacio, ¿entiendes? Me quedé mirándola, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Mudarte? ¿Pero dónde iré?, pregunté. Mamá se encogió de hombros y ya se estaba alejando. Eres una chica inteligente, Carol. Estoy segura de que lo resolverás. Ahora tienes algunos ahorros, ¿verdad? Mientras salía de la cocina dejándome solo, el peso de sus palabras me golpeó. Me iban a echar, el dinero que pensé que sería mi boleto para la universidad se había ido y mi propia madre no parecía importarle dónde terminaría. Los meses previos a la graduación fueron un borrón de ansiedad y planificación desesperada. Me lancé a mis estudios durante el día, decidido a al menos terminar la escuela secundaria con buen pie. Por la noche, trabajaba incansablemente en mis proyectos de escritura, tratando de ahorrar cada centavo que podía. Pero no importaba cuánto hacía cálculos, no era suficiente. La matrícula universitaria, los gastos de vida, los libros, todo sumaba más de lo que tenía o podía esperar ganar a tiempo. La realización de que mis sueños de educación superior se estaban desvaneciendo me golpeó duro. Intenté hablar con mamá al respecto una vez, esperando contra todo pronóstico que cambiara de opinión. Mamá, he estado mirando los costos de la universidad y no creo que pueda, dije. Ella me cortó antes de que pudiera terminar. Carol, ya hemos hablado de esto. Ahora estás por tu cuenta. Encontrarás una manera. El día de tu graduación llegó y pasó. Debería haberme sentido orgulloso, realizado, pero me sentí entumecido. A la mañana siguiente, mamá apareció en mi puerta con un par de cajas de cartón. Es hora de empacar, Carol, dijo con un tono aparentemente alegre. Tu hermana está muy emocionada por su nuevo cuarto. Empaqué mi vida en esas cajas, luchando contra las lágrimas. Cuando terminé, mamá me ayudó a llevarlas hasta la puerta principal. Mientras estaba en el porche, con mis pocas pertenencias a mis pies, mamá me dio un abrazo rápido y torpe. Buena suerte ahí fuera, dijo y luego la puerta se cerró detrás de ella. Me quedé allí por un momento, atónito, luego respiré hondo, recogí mis cajas y me alejé de la única casa que había conocido. Con el poco dinero que tenía, logré alquilar un pequeño estudio. Estaba en una parte de la ciudad algo peligrosa y el sonido de las sirenas a menudo me mantenía despierto por la noche, pero era mío. Decidí posponer la universidad por un año, realmente no tenía otra opción, y enfocarme en trabajar. Contacté a mis conocidos en la editorial, prácticamente suplicando más trabajo. Para mi alivio, estaban más que felices de complacerme. Hemos estado impresionados con tu trabajo, Carol. Mi editor me dijo, ¿cómo te sentirías escribiendo algunos libros infantiles para nosotros? Acepté la oportunidad de inmediato. Pronto estaba trabajando día y noche, produciendo historias e ilustraciones. El trabajo era exigente, pero me encantaba. Por primera vez en mi vida, sentía que era bueno en algo, que tenía un propósito. Vivir solo no era fácil, pero estaba acostumbrado a valerse por sí mismo. Aprendí a presupuestar, a cocinar comidas simples, a navegar el sistema de transporte público. Incluso hice algunos amigos, otros jóvenes en el edificio que también intentaban arreglárselas por su cuenta. Pero a pesar de mis mejores esfuerzos, ahorrar para la universidad seguía siendo un sueño distante. Cada vez que pensaba que estaba avanzando, surgía un nuevo gasto, una emergencia de plomería en mi apartamento, la reparación de una laptop, un viaje al médico cuando contraje una gripe fuerte. Cada contratiempo mermaba mis ahorros.
Había pasado un año desde que me fui de casa cuando mi teléfono sonó con un número que nunca esperaba ver de nuevo. La voz de mi madre sonó dulce y desconocida. Carol, cariño, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto, ¿por qué no vienes a visitarnos este fin de semana? La sospecha surgió de inmediato en mi interior, pero la curiosidad ganó. Acepté visitar, empacando una maleta de noche con una mezcla de anticipación y temor. Tan pronto como llegué a mi antigua casa, mis sospechas se confirmaron. Mamá era excesivamente cariñosa, me abrazaba fuertemente y me bombardeaba con preguntas sobre mi vida. Se sentía artificial, como ver a una mala actriz actuar. Oh, Carol, dijo, debes estar cansada de tu viaje, ¿por qué no duermes en el cuarto de tu hermana esta noche? Ella puede usar la habitación de invitados. Asentí, acostumbrado. Mi hermana, ahora adolescente, puso los ojos en blanco pero no discutió. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces familiares. Curioso, me dirigí a la cocina donde me congelé en el umbral de la puerta. Sentados en la mesa estaban dos personas mayores que no había visto en años, pero reconocí al instante a mis abuelos, los padres de mi papá. Los ojos de la abuela se iluminaron cuando me vio. Carol, oh mira cómo has crecido. Me quedé allí, sorprendido, mientras me explicaban por qué estaban allí. Nos mudamos a una casa de retiro pronto, dijo el abuelo con voz áspera por la emoción. Pero antes de irnos, queríamos asegurarnos de que estás bien, de que estás prosperando. Sí, intervino la abuela, cuéntanos todo sobre tu universidad, ¿qué estudias, querida? Abrí la boca, sin saber qué decir, cuando mamá intervino. Oh, Carol está haciendo maravillas en la escuela, ¿verdad, cariño? En la cima de su clase, como siempre. La miré, incapaz de creer las mentiras que salían tan fácilmente de sus labios. Mis abuelos parecían complacidos, pero aún tenían preguntas. Eso es maravilloso, dijo la abuela. ¿Podríamos hablar con Carol a solas por un rato? Nos encantaría ponernos al día. Un destello de pánico cruzó el rostro de mamá. Oh, no creo que eso sea necesario, Carol está bastante ocupada, ¿verdad, querida? De hecho, probablemente deberíamos terminar esto pronto, dijo rápidamente, desviando la conversación hacia otros temas, apenas dejándome hablar. Al final de la visita, sentí un toque suave en mi brazo. La abuela me entregó una tarjeta de presentación. Tan pronto como mis abuelos se fueron, el cambio en mamá fue inmediato. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión fría e indiferente. Lo sabía demasiado bien. Bueno, ya está, dijo, limpiando la mesa bruscamente. Probablemente deberías irte a casa ahora, Carol. Estoy segura de que tienes cosas que hacer. Me quedé allí, con la tarjeta de presentación ardiendo un agujero en mi bolsillo, mientras mamá me empujaba hacia la puerta. El calor y el afecto de momentos antes se habían ido, reemplazados por el desapego frío con el que había crecido. Tan pronto como regresé a mi pequeño apartamento, saqué la tarjeta de presentación que mi abuela me había dado con manos temblorosas y marqué el número, con el corazón palpitando en mi pecho. Hola, respondió la voz de mi abuela, cálida y familiar a pesar de los años. Abuela, soy Carol, dije con la voz apenas audible. Hablamos por un rato, su voz estaba llena de una mezcla de alegría y preocupación. Antes de darme cuenta, habíamos acordado que ella y el abuelo me visitarían al día siguiente. Les di la dirección de mi apartamento, sintiendo una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Tan pronto como colgué, me lancé en una frenesí de limpieza. Mi pequeño estudio no era mucho, pero estaba decidido a hacerlo lo más acogedor posible. Fregué cada superficie, organicé mis pocas pertenencias e incluso logré encontrar un jarrón para algunas flores frescas que recogí en la tienda de la esquina. Esa noche apenas dormí, en su lugar, pasé horas en la pequeña cocina preparando el almuerzo para el día siguiente. Incluso decidí hornear las galletas favoritas de la abuela, snickerdoodles, usando una receta que encontré en línea.
La mañana llegó demasiado rápido. Estaba sacando el último lote de galletas del horno cuando sonó la puerta. Tomando una respiración profunda, alicé mi camisa y fui a abrir. Allí estaban, la abuela y el abuelo. Por un momento, todos nos miramos, años de separación colgando entre nosotros. Luego, la abuela dio un paso adelante, envolviéndome en un abrazo fuerte. «Oh, Carol», susurró, su voz llena de emoción, «mira cómo has crecido». Mientras los hacía entrar, vi cómo sus ojos se ensanchaban al ver mi pequeño apartamento, la confusión cruzando sus rostros. «Carol», dijo el abuelo lentamente, «¿por qué vives aquí? Tu madre nos dijo que vivían en la casa». Antes de que pudiera siquiera comenzar a explicar, se metieron en una historia que dio vuelta a mi mundo. «Siempre hemos querido ser parte de tu vida», dijo la abuela, con los ojos llenos de lágrimas, «pero tu madre nos mantuvo alejados». Me contaron sobre la noche en que mi padre murió, la verdadera historia. Mi madre había sido infiel, ya estaba embarazada de mi hermana cuando mi padre lo descubrió y quiso divorciarse. Pero luego ocurrió el accidente. Me quedé allí, atónito, mientras continuaban. La casa en la que crecí, en la que mamá y Frank aún vivían, me fue dejada en el testamento de mi padre. «Habíamos estado enviando dinero para tu cuidado cada mes», dijo la abuela, tomando mi mano. «Después de que te graduaras, aumentamos la cantidad, pensando que estabas en la universidad y necesitabas más». La habitación parecía girar. Todo este tiempo luchando por llegar a fin de mes y el dinero que debía ser para mí, una casa a mi nombre. Queríamos asegurarnos de que estuvieras viviendo cómodamente en la casa, que todo estuviera bien, agregó el abuelo. «Eso es porque vinimos a visitarte ayer». Mientras me quedaba allí, mirando a mis abuelos con incredulidad, el peso de sus palabras se fue asentando lentamente. Sentí una oleada de emociones, ira, traición y una profunda tristeza por la infancia que nunca tuve. «No entiendo», balbuceé, «todo este tiempo hubo dinero para mí, una casa a mi nombre». La abuela apretó mi mano fuertemente. «Cuéntanos todo, Carol. Necesitamos saber qué realmente sucedió». Así lo hice. Les conté sobre mi infancia solitaria, confinada a mi cuarto como un secreto sucio. Hablé de la hostilidad de Frank, de siempre sentirme como una carga. Expliqué cómo el dinero para la universidad fue quitado, cómo me echaron con nada más que unas pocas cajas de pertenencias. «He estado trabajando sin parar», dije. «Escribiendo libros infantiles, viviendo en este pequeño apartamento, tratando de ahorrar para la universidad. Nunca supe nada sobre el mantenimiento, dinero». Mientras hablaba, vi cómo las expresiones de mis abuelos cambiaban de sorpresa a furia. El rostro del abuelo se puso rojo, sus manos se cerraron en puños. «Esto es inaceptable», gruñó. «Lo que tu madre ha hecho es robo, es abuso. Vamos a arreglar esto, Carol. Te lo prometo». Fieles a su palabra, mis abuelos tomaron acción de inmediato. Contrataron a un abogado, uno de los mejores de la ciudad. En las siguientes semanas, los observé con asombro mientras luchaban incansablemente en mi nombre. El caso judicial fue brutal. Mamá y Frank trataron de pintarme como un niño rebelde e ingrato que se había escapado, pero las pruebas eran abrumadoras. Los estados de cuenta bancarios mostraban años de fondos desviados, los vecinos testificaron sobre mi aislamiento. Al final, la justicia prevaleció. El juez falló a nuestro favor, desalojando a mamá y Frank de la casa que me correspondía legítimamente. Los pagos atrasados de manutención fueron ordenados a ser pagados en su totalidad. Al salir del juzgado, sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Sí, había ganado, pero ¿a qué costo? La familia que conocía, tan disfuncional como era, se había ido para siempre. Pero ahora tenía una nueva familia. Mis abuelos estaban decididos a compensar el tiempo perdido. Me ayudaron a mudarme a mi casa, un concepto que aún me costaba asimilar. Me dieron dinero para la matrícula y pasaron horas ayudándome a elegir la universidad adecuada.
Decidí en una escuela cerca de la casa de retiro a la que se iban a mudar. Se sentía bien estar cerca de ellos después de todos estos años separados. Por un tiempo, todo parecía perfecto. Visitaba a la abuela y al abuelo a menudo, absorbiendo su amor y sabiduría. Jugábamos, veíamos películas antiguas y hablábamos durante horas. Me contaban historias sobre mi papá, llenando los huecos de mi propia historia. Pero la vida, aprendía, tenía una manera cruel de dar con una mano y quitar con la otra. Justo cuando me estaba asentando en mi nueva vida, con el amor de mis abuelos, la tragedia golpeó de nuevo. El abuelo fue el primero, un ataque al corazón rápido e inesperado. La abuela lo siguió apenas 2 meses después. El médico dijo que fue por causas naturales, pero yo sabía la verdad, ella había perdido la voluntad de vivir sin él. Una vez más, me encontré solo. El duelo fue abrumador. Apenas los había encontrado, apenas comenzaba a sanar las heridas de mi pasado y ahora ellos también se habían ido. Me lancé a mis estudios, tratando de distraerme del dolor, pero cada día festivo vacío, cada hito que no podía compartir con ellos, era una nueva herida. Pasaron los años y la vida tomó un ritmo que nunca pensé posible. Me gradué de la universidad con honores y conseguí un trabajo en una prestigiosa editorial, la misma que me había dado mi primera oportunidad. Con la herencia de mis abuelos, compré un apartamento acogedor cerca del trabajo, un lugar que era verdaderamente mío. Mi situación financiera había mejorado drásticamente. Alquilé la casa de mis abuelos y mi casa de la infancia, proporcionando un flujo constante de ingresos adicionales. Por primera vez en mi vida, me sentía seguro, estable y, lo más importante, feliz. Tenía amigos, una carrera satisfactoria y una sensación de paz que nunca había conocido antes. Pero la vida tiene una manera de lanzar curvas cuando menos lo esperas. Una tarde de domingo, mi teléfono sonó. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí al instante, era mi madre. Con una mezcla de curiosidad y temor, contesté. Mamá, dijo, su voz dulce y empalagosa, cargada de falsa afecto, ¿cómo estás? Antes de que pudiera responder, comenzó con una historia triste. Mi hermana estaba embarazada, abandonada por su esposo. Todos vivían juntos, mamá, Frank y mi hermana, apretujados en un pequeño apartamento alquilado. No tenemos dónde ir, gimió mamá. Esperaba que pudiéramos quedarnos en esa casa que posees, tu casa de la infancia, hasta que nos pongamos de pie de nuevo. Escuché en silencio atónito mientras alternaba entre suplicar y llorar, su voz adoptando ese tono manipulador que recordaba demasiado bien de mi infancia. Por favor, Carol, suplicó, familia, necesitamos tu ayuda. Mientras hablaba, los recuerdos regresaron, las noches solitarias encerrado en mi cuarto, los años de negligencia y abuso emocional, el día en que me echó con nada más que unas pocas cajas de pertenencias. Familia, finalmente hablé, eso es robo, proveniente de ti, mamá, ¿dónde estaba esta familia cuando me encerraste como un secreto sucio? ¿Dónde estaban cuando me echaste sin ningún lugar a donde ir? Carol, eso ya es pasado, dijo. No, lo corté. No está en el pasado, está aquí y ahora. Solo estás contactando porque necesitas algo de mí, como siempre. Casi podía oírla tartamudear, tratando de encontrar las palabras correctas para manipularme, pero ya no era esa niña asustada y solitaria. ¿Quieres mi consejo, mamá? Resuelve tus propios problemas, encuéntrate por tu cuenta, ¿no es eso lo que me dijiste cuando me echaste? Pero, Carol, buena suerte, dije, haciendo eco de sus palabras de hace años. Vas a necesitarla. Sin esperar una respuesta, colgué. Mi mano temblaba mientras bloqueaba su número, pero sentí un peso levantarse de mis hombros. Durante años había llevado la carga de su rechazo y su negligencia, pero ahora finalmente era libre.